Bien, estamos en un breve encuentro académico entre estudiantes y profesores de la Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua. Estamos en un encuentro académico con la investigadora Angie Muntendam. Ella es doctora en lingüística, es especialista en temas de sociolingüística y ha realizado trabajo de campo en zonas de Ecuador, Bolivia y Perú. Y vamos a hacerle algunas preguntas a Angie para interiorizarnos un poco acerca de su trabajo, acerca de algunos aportes, algunas cuestiones relacionadas con lo que es la investigación sobre el quechua, para que nos pueda servir también como material de discusión en clase. Y bueno, te quería consultar como una primera pregunta, en particular, ¿cómo fue el trayecto académico que realizaste para llegar estamos en este momento en que estás en Santiago por realizar trabajo de campo? ¿Cuál fue el trayecto que realizaste en estos años? Básicamente ese es. Sí, bueno, primero muchas gracias por invitarme y por hacer esta entrevista. Bueno, básicamente fue un trayecto bastante. La maestría, hice la maestría en Holanda, en la Universidad de Leiden, con Peter Meisken, y él también él descubrió media lengua, básicamente trabajó mucho en media lengua en Ecuador, trabajó en quechua y español también. Entonces yo tomé clases sobre lenguas en contacto, después quería ir un año afuera, a Sudamérica, y quería estudiar lenguas en contacto. Y estaba dudando, bueno, voy a hacer maya, voy a hacer quechua, y en este momento ofrecían clases de quechua en la Universidad en Leiden. Entonces tomé clases de quechua, aprendí quechua, estudié en Lima, en la Universidad Católica en Lima, y en Perú, y después hice un trabajo de campo en Bolivia. Entonces ese fue mi primer trabajo de campo, fue como un trabajo sociolingüístico, recogimos datos, conversaciones informales en español. En esta época estaba fijándome más en español, y después también hice, bueno, después de terminar la maestría, fui a los Estados Unidos, hice un doctorado en lingüística allá, y hice trabajo de campo en Ecuador y en Perú también, y enfocándome también más en el quechua o quichua en Ecuador. Y bueno, después del doctorado trabajé un año en los Estados Unidos, después Peter Meisken me ofreció un trabajo en Holanda, entonces regresé a Holanda, trabajé 4 años en Holanda y otra vez volví a los Estados Unidos. Entonces ahora trabajo en la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee. Y bueno, sigo trabajando en quechua y en español, en otras lenguas también, pero bueno, esto sigue interesándome. Y bueno, he hecho trabajo de campo en Perú, Bolivia, Ecuador, pero no hay tanta información sobre esta región, ¿no? Y bueno, entonces me interesa la variedad de quichua que se habla aquí, y también el resultado de contacto entre el español y el quichua, y también pensando en cómo en Perú, Bolivia, Ecuador, acá se hablan las dos lenguas o variantes de las dos lenguas, ¿no? Pero el resultado del contacto puede ser diferente en diferentes lugares por factores sociolingüísticos, etc. Entonces esto me interesa ver. Claro, y Angie, el hecho de que hayas estado en Perú, bueno, lo comentaste antes, pero comentarlo ahora Sí. Por el contexto, tuviste contacto con variedades que son ciertamente diferentes. Bueno, Ecuador, Ayacucho y alguna otra más Sí. ¿qué notas en cuanto a tu percepción como investigador, como tu propia intuición lingüística a la hora de tomar contacto con estas variedades? ¿Cómo te resultó esa experiencia?
Claro, sí, yo aprendí el quechua ayacuchano porque esto fue el quechua que en general se estudia en las universidades en Holanda y también en algunas universidades en los Estados Unidos. Entonces es una variedad un poco más conservadora en que se usan muchos de los sufijos tradicionales todavía. Y después cuando trabajas en diferentes lugares notas que ya no usan ciertos sufijos, ¿no? Que hay más influencia española. Y lo que es interesante también es que las actitudes hacia el quechua son diferentes en diferentes lugares, ¿no? Porque si estás en Cusco tienen la academia, entonces tienes cierto prestigio por la academia, pero al mismo tiempo la gente en el campo dice, pero bueno, no hablamos el español ni el quechua perfectamente, ¿no? Y esto se ve en todos los lugares, que la gente dice que bueno, sí hablamos quechua y hablamos español, pero no lo hablamos perfectamente. Y después lo que se nota mucho en Ecuador es por el quichua unificado, o sea que hay educación bilingüe, o por lo menos había cuando yo estaba ahí, y en las escuelas se enseña el quichua unificado, pero en casa se habla otra variedad del quechua, ¿no? Entonces se habla quechua, pero después los maestros a veces les dicen, bueno, pero no es el quichua correcto, porque debes hablar el quichua unificado. Claro, los riesgos de lograr cierta estandarización, por lo menos en el tema de escritura y la codificación de materiales didácticos, y el choque inevitable entre esas dos perspectivas, con esto que leo no es lo que yo hablo y demás. Supongo que no me estoy acordando, por ejemplo, el sistema de escritura que adoptan en Ecuador contempla consonantes que están muy sonorizadas en la variedad hablada, y aquí se hacen más sordas. Claro. Entonces supongo ahí, con la intención de que se entienda con variedades más centrales, supongo, y no sé si eso genera ahí algún tipo de conflicto. Claro, y hay toda la cuestión sobre el número de vocales también, ¿no? Este es un tema bastante polémico. Sí, exacto. Las vocales, claro. Porque una pequeña declaración una diferencia como sustancial, o por lo menos teniendo en cuenta los trabajos de Adela, defendiendo nuevamente el modelo arbóreo de Torero. Ustedes se acuerdan del quechua 1 y quechua 2, una de las grandes distinciones a nivel fonológico entre el quechua 1 y quechua 2 es que el quechua 1 no tiene 3 vocales, sino que tiene 6, ¿no? Tiene la A, la I, la U, y tiene la A alargada, la I alargada y la U alargada, ¿no? Es como un fenómeno que más o menos comparten de todo el grupo quechua 1, a diferencia de, por ejemplo, de Santiago, que es quechua 2C, ¿no? Pero es como... Y al parecer eso es parte del problema a la hora de estandarizar. ¿Cómo se estandariza eso? ¿No? Sí, otra cuestión es qué tipo de consonantes usas, ¿no? Si usas las consonantes como se usan en español, o si usas como la W, por ejemplo, que no se usa en español, ¿no? Pero sí. Y bueno, y otra cosa con la estandarización es que, bueno, en el quichua unificado, por ejemplo, muchas veces en el estándar se usan las palabras propiamente quichuas, ¿no? Pero en casa la gente muchas veces usa préstamos del español, ¿no? Y ni siquiera usan las... O hibridiza. Exacto. Sí. Lo que a mí me interesa, pero bueno, es otra cuestión. Y dicho, por ejemplo, si pudieras desarrollar lo que acabas de decir, digamos, para que nos puedas comentar a los estudiantes y a los profes, lo que me interesa, ¿no? Es decir, ¿cómo sería? Contanos un poco con más detalles, que nos gustaría saber lo que te está interesando en este momento, en qué momento estás. Sí, o sea que a mí me interesa, bueno, el quechua en sí y las diferentes variedades, pero también la influencia de español en el quechua y la influencia del quechua en el español, o sea que los dos lados, ¿no? Y si comparas como diferentes regiones, Ecuador, Bolivia, Perú, bueno, y ahora Argentina, ves que resultados un poco diferentes, y también lo que se transfiere del español al quechua y al revés no es lo mismo, ¿no? Entonces se ve que del español al quechua hay mucha transferencia
diferencia léxica, o sea que se usan muchas palabras españolas dentro del quechua. Hay alguna transferencia morfológica, entonces por ejemplo el diminutivo español se usa en quechua también, o incluso el plural S, ¿no? Si tienes, por ejemplo, guaguas o guavacuna, guavacunas, guaguascuna, o sea que tienes todo tipo de combinación de esto. Y cuando ves lo que se transfiere de quechua al español, es como más la pragmática, por ejemplo, la evidencialidad que se tiene en quechua, no se transfiere la morfología del quechua al español, pero se transfieren las ideas, ¿no? Entonces básicamente se usa el sistema español para expresar lo que se normalmente expresa en quechua. Entonces básicamente estoy tratando de ver este tipo de cosas. Ahora también estoy trabajando en entonación y cómo se marca diferentes declaraciones, pero también la diferencia entre preguntas y declaraciones, en español y en quechua. En español y en quechua. Sí, pareciera que hay un abanico, una gama de fenómenos que parecieran estar muy conocidos en todo lo que es lingüística de contacto. Sin embargo, en la aplicación, a la hora de ver los casos y sobre todo de ensayar diferentes respuestas, supongo que es muy variado, obviamente digo, es muy complejo, y aunque, como digo, los términos de la lingüística de contacto se entienden, fenómenos, ¿no? Claro. Transferencia, interferencia, reingreso, distintos niveles, pero es muy complejo a la hora de ver los casos. Claro, y la teoría es bastante compleja porque hay tantos factores que entran, ¿no? Tenemos factores lingüísticos que entran en el resultado al final, entonces la variedad de quechua o la variedad de español que se habla, y después factores lingüísticos específicamente para fonología, morfología, etc. Pero también toda la situación social y los factores sociales, ¿no? Si la gente, las actitudes, cuál es su actitud hacia el español, hacia el quechua, su nivel de educación, también, cuánto hablan o usan las dos lenguas, ¿no? Entonces, si queremos hacer como una teoría de lenguas de contacto, creo que la mayoría de la gente está de acuerdo de que todos estos factores entran, pero no sabemos muy bien cómo interactúan y no podemos predecir muy bien cuál va a ser el resultado. Exacto. Sí, entonces básicamente lo que estoy tratando de hacer es hacer estudios similares en diferentes lugares que tienen contextos sociolingüísticos un poco diferentes y ver si podemos llegar a una teoría un poco más profunda. Pero este es el objetivo. Claro. Dijiste Holanda. Y inevitablemente en cierta bibliografía por supuesto sobre quechua nos llega como uno de los principales nombres. Estuviste trabajando con él, con Peter Milken. Sí. Él falleció el año pasado, el libro de los lectores que escribiste sobre él. Contanos un poco por la cuestión también de inquietud personal, cómo fue esa relación de trabajo con él, qué experiencia tuviste al respecto. Sí, empezamos, que lo conocí en 1998, cuando yo era una estudiante, antes de maestría incluso, y hice la maestría con él, entonces él supervisó mi tesina, y trabajar con él fue bastante fácil en el sentido de que me dio toda la libertad, básicamente, ¿quieres hacer trabajo de campo? Hazlo. Y aprendí mucho porque también tenía que averiguar un montón de cosas yo sola, o sea que no fue así que fuimos juntos, algo así. Pero sí, siempre me ha gustado trabajar con él porque, tiene muchas ideas, tiene mucha experiencia y
sí, tiene experiencia de trabajo de campo y trabajaba en tantas diferentes combinaciones de lenguas también, entonces que no solamente el quechua y el español, pero también en otras lenguas, ¿no? Entonces él tenía así una vista así más panorámica de todo el campo de lenguas en contacto también. Claro, pienso en él y pienso en otro holandés, Willem Adelaar, que también maneja una perspectiva de varias lenguas andinas. Ajá, sí. Bueno, tenemos como referencia, digo, pero te quería consultar sobre la experiencia del trabajo de campo, es decir, lo que solemos denominar la cocina de la investigación, ¿no? La cocina, lo que está detrás, ¿no? El backstage. Supongo que tienes mucho para contar sobre la cocina. Sí. ¿Qué puedes contar? Sí, ¿qué quieres saber? O sea que sí, hice trabajo de campo en diferentes lugares, ¿no? Y la primera vez vivía en una ciudad, vivía en Cochabamba y hice mi trabajo de campo en un pueblo más pequeño. Y era más difícil porque no vivía en el pueblo, ¿no? Entonces después, durante mi trabajo de campo en Perú, por ejemplo, vivía con una familia. Entonces fue mucho más fácil porque, bueno, así podía conocer a toda la comunidad y entrevistar a mucha gente. Igual en Ecuador también. Y unas zonas son un poco más pobres, otras zonas tienen un poco más, entonces hay un poco de diferencia, sí, pero sí, no sé. Yo sé porque así como te dedicas a hacer lingüística de campo, Ajá, sí. ¿no? Es una lingüística de campo. Sí. Es decir, no estás, digamos, encerrada como un chomp Claro. en una habitación, Sí. pensando en una blanca idea de estás haciendo campo. Claro, pero tiene desafíos, ¿no? Claro. Sí, sobre todo, bueno, ahora que trabajo más en entonación, también normalmente se hacen los estudios de entonación en base a tareas en que la gente lee oraciones y, bueno, en un laboratorio, o sea que no hay mucho ruido, etc. Entonces, sí, en el campo es más difícil, ¿no? Porque en mi investigación trato de no usar nada de lectura, porque mucha gente no lee bueno, sobre todo en quechua, ¿no? Entonces por eso en general trabajo con dibujos, bueno, trato de buscar un lugar silencioso y recoger más datos, porque siempre se pierde datos, pero sí, entonces sí es más difícil, tienes que pensar en todas estas cosas, ¿no? Tienes que pensar en las actitudes, si quieres hacer, por ejemplo, tareas en que la gente juzga oraciones, tienes que pensar en, bueno, no están acostumbrados a este tipo de tareas también, ¿no? Entonces tienes que adaptar todas las tareas que haces, básicamente. Entonces sí, en este sentido tiene desafíos y tampoco, o sea que yo creo que no puedes simplemente entrar a una comunidad, recoger tus datos y salir, ¿no? Entonces en general esta vez no paso tanto tiempo aquí, pero mis estudiantes sí. Pero normalmente sí, yo paso más tiempo en el campo para primero conocer a la gente y, bueno, y después recoger datos, pero bueno, siempre hay fiestas, hay cosas, ¿no? Y no se puede simplemente decir, bueno, gracias por los datos, chao. ¿Ya tiene asegurado la fiesta de 2 días? Ya saben que lo van a invitar, y así que ese es un punto. Claro. Una última pregunta, de ser posible. ¿Qué tendrías para comentar a los estudiantes como sugerencias, como algún mensaje que quieras dejar en cuanto a algo importante que vos consideres que es importante para ellos? Bueno, creo que si quieres hacer un trabajo de campo, si quieres trabajar con la gente, obviamente siempre es importante el respeto y también, bueno, seguir el trabajo, y siempre hay muchos desafíos, hay partes en que quizá pierdes datos o alguien no quiere colaborar directamente, pero tienes que tener mucha paciencia y bueno, y al final sí consigues.
Elsa. Sí, la elección de venir a esta zona de Santiago, es por la cercanía geográfica con Capital. Sí, también es por Laura, Ana Laura, mi estudiante, o sea que básicamente fue su idea, porque ella quería obtener datos, quería básicamente obtener experiencia para hacer trabajo de campo, y me preguntó, bueno, ¿no tienes un proyecto que podemos hacer? Y entonces básicamente puse un proyecto para que podamos hacer este proyecto. Claro, porque como la lengua está distribuida en una larga franja, aquí en Santiago, es decir, es el lugar, Cardona Esquina, la bajada está cerca de Capital. Sí, esto es por Héctor y por toda la ayuda que... Por toda la ayuda de Héctor, bien. Sí. Qué interesante, porque también dicen que hay diferencias, es decir, los hablantes encuentran diferencias entre las regiones aquí, entre la zona sur y... Entonces esto ya sería otro proyecto, ¿no? Es otro proyecto que pueden emprender también desde la carrera, ¿por qué no? Es muy interesante el aporte que nos vienes a presentar. Así que, gracias. ¿Quiere preguntar algo? ¿Sí? ¿Dices algo? ¿Soya? Sí. Bueno, recibirá el micrófono. Pero no sé si está funcionando. Sí. Yo te quería preguntar con respecto a los objetivos que tienes o que quieres alcanzar durante esta investigación. Bueno, básicamente, sin contarte todos los detalles, ¿no? Pero básicamente la idea es recoger datos de bilingües y tengo diferentes tareas. Hay una tarea que es un cuestionario, básicamente preguntando sobre las actitudes, sobre su historia de la lengua, cuando aprendieron quichua, español, cuando hablan esas dos lenguas. Después hay una parte que es una narración de un cuento, entonces básicamente tengo dibujos que siguen una historia y la gente cuenta la historia en español y en quichua. Y esto es más para obtener datos más o menos espontáneos, pero es también más fácil transcribir este tipo de datos que una conversación completamente espontánea, y se puede comparar entre participantes porque todos narran la misma historia, ¿no? Entonces esto es para obtener datos sobre el quichua de acá, sobre el español, para estudios futuros también, para ver qué más se puede estudiar. Y después hay dos tareas que son como juegos en parejas, que se juegan entre dos personas, y estos son juegos en que se hacen preguntas y la otra persona responde las preguntas, y es para ver cómo se hacen preguntas en quechua y en español, porque como saben hay diferencias entre el español y el quechua en cuanto a la entonación, pero también la morfología. Entonces quiero ver lo que hacen los bilingües, y para comparar quiero recoger datos de un grupo monolingüe, digamos, en español. Sí, porque, o sea, que de entonación hay información sobre Buenos Aires, hay un poco de información sobre otras regiones de Argentina, pero no hay un estudio más de fondo de esta zona. Sí, son muchas décadas de no hubo trabajos en Santiago. Sí. Hay muy poco. Sí. Bueno, yo estoy haciendo diplomatura, tenemos comentarios de la vida de Ala, y bueno, ahí como que entra todo el tema, ¿no?, del territorio, del pueblo indígena, nativos, y bueno, ahí como que me he venido encontrando constantemente con mucha información, mujeres, campesinas, quichohablantes, y bueno, yo hablo una lengua. Quiero consultar qué información me podría preguntar con respecto al feminismo comunitario y quichohablante, porque me imagino que en este transcurso del tiempo que me voy encontrando en muchas comunidades, que bueno, está la lengua ahí, está la lengua y la lengua se comparte así. Claro. Sí, o sea que depende un poco de la región, ¿no? O sea que en Perú, por ejemplo, donde estaba yo,
había educación bilingüe y entonces los jóvenes aprendieron el quechua, tenían así más orgullo en el quechua también. En Bolivia en un momento también, entonces había un poco más orgullo, pero también estuvo en regiones donde los niños, por ejemplo, no quieren hablar quechua o dicen que no hablan quechua, pero sí hablan, porque después te vas y escuchas que hablan quechua, ¿no? Pero dicen que no. Y, ¿cuál era tu pregunta? Perdón. Bueno, sí, ellas aquí en cultura hablan cómo se sienten prejuzgadas y hablan en su lengua. Ajá. Y bueno, también mujeres, claro, sí. hablando en otro idioma, claro. como que ha estado prohibido sí. y bueno, también ahí no prohibido y cuando también como que ha estado en el sentido de que hay tabla. Claro. Así, hablándolo. Sí, bueno, y no sé, la esperanza es que se cambien las actitudes, ¿no? O que con los estudios que hacemos sobre el quechua y el quichua, que, bueno, que se ve más el valor de estas lenguas y que así también se cambian las actitudes también. Agradecemos a Alicia por estar aquí, por aceptar este armado del encuentro académico breve entre estudiantes y docentes. Y bueno, auguramos el mejor de los éxitos y de la eficacia y todo que salga bien en el trabajo de campo, así como vino haciendo y va a seguir haciendo. Y bueno, las puertas están abiertas. Bueno, y seguiremos manteniendo el contacto de las vinculaciones académicas y sobre todo atentos a los aportes que ella pueda compartir con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y bueno, si alguien tiene preguntas siempre me pueden enviar un correo electrónico también, ¿no? En cualquier momento, exacto. Gracias.